2010, Año Internacional de la Diversidad Biológica. $2.692 especies de peces descritas en México, 10% de las especies en el mundo. Hay 361 especies de anfibios descritas en México, los cuales son el 8% de las especies en el mundo. México ocupa el quinto lugar mundial en cuanto a diversidad de anfibios. Entre los desiertos de México, el de Chihuahua es el más extenso de América del Norte. Es el 36% del total de área desértica del continente. En México se han descrito 804 especies reptiles, es decir, el 10% de especies en el mundo, y se considera como el segundo país con diversidad más alta de este grupo después de Australia. Hay 1.096 especies descritas en México, es decir, el 11% de especies en el mundo. Además, México ocupa el 10º lugar mundial en variedad de aves. Las selvas son el hábitat de 2/3 partes de toda la biodiversidad de fauna y flora del planeta. Hay 532 especies de mamíferos en México, lo cual es el 12% de especies en el mundo. México ocupa el segundo lugar mundial en variedad de mamíferos. Hay 5.387 especies de cangrejos y camarones descritas en México, de las cuales son el 12% de las especies en el mundo. La estepa es una bioma que comprende un territorio llano y extenso de vegetación herbácea propias de climas extremos y escasas precipitaciones. Hay 251 especies de magueyes descritas en México, es decir, el 76% de las especies en el mundo. El maguey es una planta de origen mexicano, la cual ha sido una de las más aprovechadas desde los antiguos mesoamericanos. Hay 669 especies de cactus descritas en México, de los cuales son el 48% de las especies en el mundo. Sin lugar a dudas, las plantas más emblemáticas de México son los cactus. En México, los bosques de coníferas se encuentran en todos los estados de la República de México, a excepción de Yucatán y Campeche. Existen 43 especies de pinos descritas en México, es decir, el 39 de especies en el mundo. Hay 140 especies de encinos descritas en México, lo cual son el 23% de las especies en el mundo. Los encinos pertenecen al género Quercus y son los componentes principales de los bosques de encinos. Existen 128 especies de salamandras descritas en México, es decir, el 31% de las especies en el mundo. Vive en el noreste de la península entre Yucatán y Quintana Roo y está considerada bajo protección especial. Hay 100 especies de copales y cuajillotes descritos en México, los cuales son el 19% de las especies en el mundo. Estos tenían gran importancia en las culturas para efectos religiosos. Los ríos subterráneos forman cuevas que están cubiertas por candelabros de estalactitas y formaciones de lácteos. Hay 39 especies de ballenas y delfines en México, las cuales son el 50% de las especies en el mundo. La ballena azul, posiblemente el animal más grande que haya sobre la Tierra. Hay 7 especies de tortugas marinas descritas en México, es decir, el 88% de las especies en el mundo. Existe una gran variedad de tortugas en México, aunque muchas de estas están en peligro de extinción. Ayúdanos a salvarlas. México, uno de los cultivos Gavilov en donde se han originado los principales cultivos alimentarios del mundo. Maíz. El origen del maíz no se conoce, aunque se cree que se cultiva desde hace más de 7.000 años en México. Chile. El chile es originario de México, Centro y Sudamérica. Se cultiva en tierras templadas y calientes. Calabaza. Pertenece al género Cucurbita, que es uno de los vegetales con mayor importancia en México. Actualmente, 12.4 millones de mexicanos tienen ascendencia indígena y forman alrededor de 80 pueblos.
Por todo esto, México está considerado entre los principales países megadiversos, debido a su posición geográfica, variedad de climas, pastizales y regiones naturales. De acuerdo al Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, en México se reconocen 364 variantes de 68 agrupaciones en 11 familias lingüísticas.